Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, una de las últimas del año. Ya estamos llegando a las fiestas y bueno, pasó rapidísimo y bueno, días muy convulsionados, de más está decirlo, estamos todos en una gran, de sorpresa en sorpresa, viendo precios que nos sorprenden a todos, pero bueno, y falta de un montón de insumos y de esto va a tratar el programa de hoy. Ahí lo veo el doctor Miguel Ángel Secchi. Miguel, ¿cómo te va? Un programa muy interesante tenemos por delante. Ahí se te salió la cámara. ¿Me estás escuchando? Yo Ahí está perfecto. perfectamente, te veo, Miguel. Bueno, programa muy importante para hoy, para hablar de lo que pasa con la falta de insumos. Tengo bueno, buenas tardes, Horacio, productor general del programa. Gran labor antes, durante y después del programa, porque se transmite sus resultados para quien no lo puede escuchar por todas las redes sociales, inclusive a partir del día de mañana, a más tardar el sábado. Saludo especialmente al doctor Jorge Alberto Neira, miembro del número de de la Academia Nacional de Medicina, y por supuesto al distinguido doctor Ricardo Lilioy, que siempre que necesitamos de parte de su sabiduría lo tenemos presente y nos ayuda a tirar un poco de claridad en momentos oscuros. No sé si Daniel Alvarado está comprometido o está ocupado. Son momentos de mucha dinámica. Nos preocupa todos los problemas macro y micro que están sucediendo en el país, sean políticos, económicos, sociales, culturales, y por supuesto nosotros con nuestra especial atención como desde el año 2004 por el caso del Foro y el Grupo Medeos, que es su brazo de salud, su capítulo de salud del año 2012, eh, con el tema de salud. Eh, Jorge Neira, creo que las introducciones vos las haces muy bien, pero eh, estamos siempre dispuestos a que la gente que nos escucha conoce la realidad que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias, Horacio. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por ¿Qué venir tal, acá. Jorge? ¿Cómo te va? Hola, Miguel. Bueno, Estaba Hola. pensando mientras hablaba Miguel que, bueno, es una situación muy particular esta cuando no tenemos precio de nada, ¿no? Donde no se sabe cuál es el valor de las cosas. Hoy no sé si alguien puede tener alguna idea a un futuro de más allá de algunas horas con respecto a qué es lo que se espera desde el punto de vista de la inflación o del punto de vista, y supongo que todo esto debe ser un problema porque para todos, para los empresarios porque no tienen idea cuánto van a gastar, para el que vende porque no sabe a qué precio lo va a vender. Ahí está Daniel, está entrando Daniel. Hola Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo ¿Cómo estás? andan? ¿Cómo estás, Daniel? Jorge, ¿Cómo anda Ricardo. Daniel? ¿Cómo Bien, anda hola, bien. Daniel? Daniel. ¿Cómo va? Acá Estamos recién estamos. empezando a conversar con Ricardo y con Miguel el tema de que hoy, digamos, es una situación de incertidumbre absoluta, no solamente de cuánto van a costar los medicamentos, quién lo va a poder comprar, cómo se compran, a qué precio, cuál es el precio futuro, cuál es la expectativa, qué va a pasar con los insumos importados, para, como habíamos hablado la vez pasada, hasta que se regularice esta situación del dólar. Todo es transitorio, iba a ser de una manera, ahora parece que va a ser de otra. Y bueno, ¿ustedes cómo lo ven como desde el punto de vista del medicamento? ¿Cómo ven la problemática del medicamento en esta situación actual de tanta incertidumbre política, económica, financiera? Ricardo, Daniel, Bueno, Bueno, si quieren arranco yo. dale, arranque dale. nomás, arranque nomás. Aunque el experto acá en medicamentos, Daniel, pero yo lo que voy a comentar un poco lo que veo como integrante de la UAS y
y de la cámara nuestra, de entidades, nuestra cámara es una cámara que tiene 1,5 millones más o menos de personas bajo su cuidado, y son todas organizaciones pequeñas y medianas que tienen un gran despliegue territorial, porque tenemos organizaciones en todo el país. Y nosotros veníamos en una situación ya muy mala, entre otras cosas, porque en el tema de medicamentos, y esto Daniel lo conoce también muy bien, ha habido un crecimiento muy notable de los productos de alto costo o de alto precio, como alguna creo que te escuché decir a vos, Jorge, que han ido creciendo, digamos, en su participación en la torta de salud, en las proporciones que cada sector representa en el sector de la salud, y también han crecido muchísimo dentro del propio espectro de medicamentos. O sea, yo me acuerdo que en el año 2008, 2009, los medicamentos de alto precio, digamos, representaban no más de un 10, un 12% de la canasta total del gasto de medicamentos, y hoy está en algunos casos superando el 60%. O sea que de cada 10 pesos, 6 se los está quedando el alto costo o el alto precio, y ese alto precio además, digamos, es un sistema que está fuera de las farmacias y que está en un mercado dark, en un mercado oscuro, que es muy poco transparente y donde los precios hace tiempo nadie sabe de dónde salen, nadie los pone un límite, un control. Y dentro de este mismo grupo también están muchos insumos que también son importados, costosísimos, y que también están en ese mercado oscuro o poco transparente. Después está todo lo que es el sector de medicamentos, bueno, que mal lo conocemos mucho, pero nosotros ya hace rato que tenemos problemas con este sector. No hay ninguna transparencia, no hay un enorme poder de lobby. Son capaces de generar leyes, han hecho leyes, por ejemplo, que en la ley estaba establecido como un artículo de la ley, una violación de la ley de genérico, que decía que no se pueden prescribir productos similares. O sea, lograron hasta que la ley les protegiera su situación de privilegio. Así que yo diría que este mercado, digamos, sobre todo esto de alto precio, hace rato que está funcionando mal, descontrolado. Nosotros hemos tenido una experiencia en un afiliado nuestro de la provincia de Buenos Aires, que le hemos podido seguir proveyendo un tratamiento oncológico a un chiquito, gracias a que lo está proveyendo el hospital del banco de drogas del hospital, porque hace ya 1 mes y medio o casi 2 que el laboratorio no lo cotiza. O sea que no hay forma de adquirirlo. De la gente del hospital nos dijo, bueno, ¿por qué no presenta un recurso amparo? O sea, estamos hablando de una cosa que está muy irregular. Y bueno, y ahora, en ese contexto, digamos, de irregularidad, ahora con esta convulsión de precios, con este fogonazo inflacionario, la situación está bastante más complicada aún. Así que, bueno, yo le cedo la palabra a Daniel, que Daniel Sí, me puede parece dar muy una visión interesante. más integral. Me parece muy interesante lo que decís. Y antes de pasarle a Daniel, me pensaría un poquito el tema de que ahora hay un nuevo gobierno, hay un ministro de Salud que viene de la provincia de Buenos Aires, así que claramente conoce el tema de la provincia de Buenos Aires, conoce el tema de la administración pública porque estuvo en AISA. Y además de eso, me parece que el grupo, digamos, que viene, por lo menos los datos que a mí me pasaron, es que probablemente el secretario de Salud es Scarsi, y que, digamos, algunos de los que van a estar también son Buzo, y, digamos, son gente que viene de la provincia de Buenos Aires, que vos seguramente, Daniel conocés muy bien. Sí, sí. ¿Quién me dijiste que puede ser su secretario de salud? Bueno, subsecretario podría ser Buzo, y el Ajá, secretario Scarsi, Rubén Scarsi. Sí. Eh, ajá. Nosotros Que los conocemos porque ellos ya estuvieron estuvo en el en el gobierno de 2017. Vidal.
Claro, tuvieron el gobierno de Vidal, yo sé porque, digamos, nosotros tenemos un vínculo con la provincia de Buenos Aires a través de Fundación Trauma y teníamos relación con Leonardo Busso sobre todo, con Escarci algunas veces. A Escarci lo conozco de la ciudad, así que lo conozco hace muchos años. A Russo no lo conozco personalmente. Sé que había estado, digamos, en la conducción con Vidal. A mí me parece que esto que decía Ricardo es una cosa muy compleja. Vieron que en Internet siempre se habla de la dark web, ¿no? Del Internet oscuro, del Internet donde está la cosa no transparente. Y que esto se haya instalado en el mercado, digamos, de la salud es una cosa muy compleja, porque esto significa no tener ninguna capacidad de regulación. Vos, Daniel, que conocés a la gente, ¿y cómo ves el tema del corto plazo en cuanto a cómo se puede regular esto en lograr, digamos, una regulación del precio del medicamento acorde a las necesidades de la gente, pero además con, digamos, con el control de una agencia de evaluación de tecnología, porque no se puede más seguir en esta línea de dar de todo cuando estamos quebrados? Esto es como, la sensación que uno tiene es que como si uno tuviera una familia, ¿no? Y siguiera gastando. Ayer salió un artículo interesante, dice, ¿qué se puede hacer? Bueno, se le puede pedir a un familiar si le presta plata, o se puede tarjetear, pero esto tiene un límite, y creo que ya no tenemos más ese límite. ¿Cómo se hace ahora para sostener al sistema de salud que le dé equitativamente lo que necesita la gente? Equitativamente significa que cada uno reciba el piso indispensable de lo que tiene que recibir. Pero acá está el tema de los excesos. ¿Cómo se hace para regular el tema del exceso? ¿Cómo se hace para que no se indiquen cosas que no se pueden pagar hoy? Porque esa cosa que se paga hoy a cualquier precio le quita el tratamiento, la posibilidad terapéutica a otro que necesita algo más barato pero más frecuente. ¿Cómo ves este tema, Daniel, vos? Bueno, mira, Jorge, lo que decía Ricardo es, en la parte de medicamentos especiales de alto precio es lo que se está dando hace un par de años, se viene dando y no voy a agregar nada a eso porque fue correcto en el 100% de lo que él dijo. Yo te podría dar una lectura de qué es lo que está pasando hoy. En el día a día en la farmacia, mi ejercicio profesional está en la farmacia comunitaria y o lo que pasa a nivel de los laboratorios de la industria. Lo que sí también yo quisiera anteponer todo esto es que, eh, digamos, en un país con la pobreza y el ingreso que tiene la Argentina, pensemos que acá en el conurbano más del 50% de los chicos menores de 18 años no llegan al límite mínimo de poder vivir y están en la línea de pobreza, con el cual, digamos, si no se recompone, y alguna vez lo hemos hablado, que los factores determinantes en salud están por encima de puntualmente del tema de la atención médica y de los medicamentos, si eso no se recompone, va a ser muy difícil poder tener una salida o tener un plan, una estrategia, una planificación en la gestión del suministro de medicamentos. Sí creo que esta crisis debería ayudar para que tanto los financiadores, los prestadores, en este caso, si hablamos de medicamentos, los productores, la logística, que en Argentina es muy buena, que esto se ponga al servicio de la gente. Y ponerse al servicio de la gente, para eso se necesita que un poder de rectoría del Ministerio de Salud, de gobernanza del Ministerio de Salud, es una decisión del presidente que él convoca a sus colaboradores y espero que todas aquellas áreas que tienen que ver con la superintendencia, con las obras sociales como el PAMI o las obras sociales nacionales prepagas dentro de la super, y todo aquello que significa el remediar los medicamentos que no sé si seguirá el plan o no, pero que esto va a los más de 8.000 centros de atención primaria de salud, que son totalmente gratis. Tiene un costo, por supuesto, porque lo paga el Estado de impuestos, pero todo esto merece en algún momento tener como decía al principio, una estrategia, una planificación y los objetivos claros, que en cualquier gestión de medicamentos, los objetivos es la accesibilidad, el uso racional y la calidad. Y bien como decía Ricardo, el problema que está agravado, a diferencia de otros años,
que acá al no ser transparente, fundamentalmente no el mercado del ambulatorio clásico, sino el mercado del medicamento especial, en donde, por eso a mí me gusta hablar de alto precio y no alto costo, porque cuando uno se entera de los costos, se da cuenta que no es un problema de costo, sino de precio. Y bueno, en esto yo creo que el Estado, a través de todos los financiadores, de todo el sistema, debería actuar rápidamente en formar un grupo que en algún momento se intentó, pero después los lobbies y digamos, eh, los intereses de cada sector primaron siempre sobre una buena gestión. Porque esto es es exactamente lo que dice Ricardo. Hoy un medicamento en donde por la farmacia directamente puede pasar por un tema solamente que tiene que ver con la ley, que es la trazabilidad. Pero nosotros medicamentos de 1.000.000 de pesos lo estamos cobrando el 0,02%. O sea, en el caso este estamos cobrando por cada medicamento de alto precio 1.500 pesos. O sea, cuesta más la moto que lo tiene que llevar que lo que nosotros tenemos como honorario. Esto está destruido y el problema es que esto sí ahora afecta al financiador. Porque, como dice Ricardo, imaginémonos que una de las, de alguna obra social de que está dentro de la Cámara que él preside, una mañana aparece lamentablemente un paciente con esclerosis múltiple o un paciente con algún cáncer avanzado. Bueno, ¿cómo hace para resolver? Es imposible. Entonces, esto debería ser inmediato. Y digamos, la industria debe participar en esto, pero como un elemento importante, pero un elemento más, no como el único elemento en la negociación. La Argentina tiene laboratorios nacionales de primer nivel y tiene laboratorios multinacionales que si bien no producen en el país, en general tienen delegación aquí. Y están haciendo cada vez más convenios por un tema de patentes donde le están otorgando la licencia a muchos de los laboratorios nacionales, con el cual es un mercado que uno debería considerar como importante, pero esto siempre puesto dentro de un sistema de salud. Y como vos decías, Jorge, hoy esto está en riesgo. Hoy no sabemos si a la tarde pero por otros temas que tiene que ver con el desorden económico del país, hoy no sabemos si el jubilado que va a entrar a la farmacia, a mi farmacia a las 4 de la tarde, va a tener servicio, porque no tenemos ya precios. Los mismos sistemas se están actualizando a la mañana, a la tarde, cada 2 días. En estas 10 días hemos tenido 40% de aumento. Y sin hablar de la devaluación que se anunció hace 2 días, un día, o sea que esto va a seguir esta espiral. Bueno, hay que actuar rápidamente, ¿no? Sí, y yo agregaría eso que quizás más que nunca los entes de regulación como la Agencia de Evaluación de Tecnología deberían ser una cosa inmediata, porque la única forma de frenar esta indicación del medicamento de alto precio es tener a alguien que regule las indicaciones que tiene. Y en una situación de catástrofe económica y financiera como tenemos, digamos, no tiene mucho sentido seguir insistiendo sobre cosas que no se van a poder pagar, porque no la va a poder pagar el paciente, no la va a poder pagar el Estado, no la va a poder pagar el empresario, no la va a poder pagar nadie. Entonces, lo que a mí me preocupa es que con esta cosa de sostener la habitualidad, digamos, se llegue a una situación de que no se va a poder hacer nada. Entonces, a mí me parece que es un momento particular y me parece que esta cosa que también tiene que ver con la idiosincrasia. Ayer leí que nosotros tuvimos 9 crisis económicas en los últimos años. 9 crisis económicas. Tenemos que ser el país que en el mundo tuvo más crisis económicas seguidas. O sea que en realidad esto no es la primera vez que pasa, pero la que pasa hoy es la más grave de todas. Y yo no sé si la gente tiene conciencia de la gravedad de la situación y de cómo salir. Por eso me parece que hay como urgencia. Bueno, yo soy intensivista, ¿no? Y a mí me parece que estas cosas tan complejas hay que resolverlas en el momento. Lo que vos no resolvés ahora, después no lo podés resolver. ¿Cuál les parece a los dos que serían algunas líneas de solución? ¿Qué esperaríamos del gobierno que entra?
Usted piensa en lo siguiente, el gobierno todavía no entró, no tiene estructura, porque con el tema de la reestructuración de las ministerios, secretarías y subsecretarías, no tienen estructura, o sea, no hay estructura de funcionamiento, no es que se sigue con lo mismo y después se ve y después se achica, sino que se va a achicar de entrada, con lo cual esto genera toda una serie de cambios logísticos y administrativos en los ministerios que dificultan todo. O sea, yo calculo que el próximo mes no va a pasar nada. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque yo creo que la urgencia no puede esperar un mes. Daniel y después Ricardo. Bueno, ya que me diste ahora el primer punto, yo creo que básicamente vuelvo a lo mismo. La decisión, y hace años vos hablaba y hemos colaborado escribiendo proyectos de ley con la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología, con las compras en conjunto, con protocolos de atención, en el caso para los medicamentos especiales. O sea, el tema es que después los lobbies en el medio, tanto de las distintas asociaciones, de los laboratorios, de los financiadores, hace que cada uno termine tratando de imponer su librito. ¿Esto qué significó? Que en los últimos años no hemos tenido para nada un ministerio que coordine, digamos, y va a seguir siendo ministerio, que coordine, un ministerio que tenga, como dije anteriormente, gobernanza, que sea rector en esto. Y para mí el primer paso es convocar a todos los sectores. Las políticas de medicamento, como otro tipo de políticas, se hacen con todos, pero no para todos. Se hace con todos, para todos, pero entendiendo el para la gente, no para el sector. Y con eso habría que empezar rápidamente, y ya te tiré algunas ideas que tienen que ver con llamar a los que saben y que luego quien tiene que resolver, resuelva en el bien de todos. Tenemos, digamos, herramientas que ya están, que no hay que escribirlas, que no hay que mandar a leyes. Hoy tenemos las leyes de prescripción por principio activo, de sustitución, listas positivas o negativas, tenemos formularios terapéuticos nacionales en principios activos, tenemos sustitución, tenemos validación. Como decía Ricardo, no puede ser que en el momento hoy que estamos viviendo, con la tecnología de punta, no podamos hacer un mercado transparente. Es decir, hay muchísimos elementos que lo único que falta es la decisión para avanzar. Y en el caso de para avanzar en una agencia de evaluación de tecnología, para avanzar ya que estamos en una crisis total, en una negociación transparente, más allá de que las negociaciones fundamentalmente con los laboratorios multinacionales por cuestiones mundiales son muy especiales, pero acá se tendrían que juntar los privados, los públicos, los semipúblicos, todos los subsistemas y negociar en conjunto para la mayoría. La gran ventaja que tiene el problema de los medicamentos de alto precio es que tienen el problema ese del precio, pero tienen un problema que en general es muy sencillo y tenemos todas las personas tabuladas, es decir, todos los pacientes son pocos comparado con el resto, con el cual es muy sencillo saber quién es, cuántos pacientes tenemos en todo el país, cuál va a ser el tratamiento, que verdaderamente sean médicos especialistas en el tema, y también hasta sabemos, por eso sería bueno la agencia de evaluación, aunque puede llegar a llevar su tiempo para que tenga prestigio, como pasó con ANMAT, también sabemos hasta los estudios de abogados que trabajan en esto, con la asociación de pacientes, muchos de ellos vinculada a la industria farmacéutica. Bueno, todos estos son elementos que yo no estoy diciendo que sean malos ni buenos, pero elementos que existen. Y en esto se necesita alguien que tenga la decisión. Y esa decisión, a mi entender, es estrictamente político y es donde lamentablemente eso no existió en los últimos años y hace bastante que no, yo por lo menos no la veo en el tema de la gestión en el suministro de medicamentos.
Sí, a mí me parece que este es un tema importante. Antes de ir a la segunda parte, porque le vamos a dejar a Ricardo para la segunda parte y que Miguel haga la introducción, esto que vos decís, a mí me parece que el corto plazo es algo sumamente necesario, porque si no, ¿cómo se resuelve esto en el próximo mes, no? A mí me parece que si no se resuelve el tema de la compra centralizada, si no se resuelve el tema de los costos, de las indicaciones médicas, de cómo se hace la indicación, la farmacia tiene una cosa con diferencia del resto, que es la gran informatización que tiene, ¿no? Ustedes trabajan sobre datos, como vos decís, tenés datos de los pacientes que reciben la medicación, tenés datos del sumar, tenés una cantidad de cosas que sirven justamente para la estrategia. Pero a mí me parece que lo que hay que hacer ahora es transparentar todo lo que tiene que ver con la logística de compra, con la logística del precio, con la logística de las indicaciones. Y a mí me parece que hay que tomar alguna medida urgente ya, digamos, como para empezar a por lo menos a organizar la situación. Nosotros veníamos hablando hace rato de generar, digamos, una mesa puedo decir, con todos los sectores. Eso lo hicimos con la Cámara con la CADIEM, con la Cámara de Argentina de Insumos y Equipamiento Médico, y sería bueno que en algún momento el ministerio tuviera para esta situación de crisis una cámara, no una cámara, una comisión asesora que le permita discutir estos temas. Así que no sé vos cómo ves esto, Ricardo, en 2 minutos que nos quedan para ir al corte. Bueno, coincido totalmente. Yo creo que lo más importante sería reconocer que el tema es complejo y que no se resuelve, digamos, mágicamente. Creo que hace falta mucha profesionalidad, mucho compromiso político, como ustedes dicen, o sea, mucha vocación y decisión política, porque obviamente que hay muchos intereses en juego, pero es un tema complejo y que además hay que copiar porque este es un tema que no es argentino, es un tema que es universal, entonces hay que copiar como hicieron los españoles, como han hecho los ingleses, los canadienses, o sea, hay muchos modos que hay que hacer una especie de compartir experiencias, sobre todo las exitosas, y avanzar. Así que sé que están por cortar, así que, pero digamos que me parece que... Nosotros, Ricardo, más que copiar, insistimos en adecuar, porque en realidad uno toma la base inglesa, la base canadiense, la base española, y lo adecua a las necesidades de nuestro país, ¿no? Y a mí me parece que eso está bien, eso es la experiencia que tiene NICE es muy buena, y la verdad que no tener una cosa similar, digamos, es un problema que nos ha generado mucho inconveniente para el paciente, para el profesional, para el tercer pagador, para la sociedad en general. Así que a mí me parece que si nosotros no podemos tener algo regulatorio en serio, donde ahora me estaban diciendo ayer que se está por plantear el tema de la objeción de ciencia. La objeción de ciencia es que el profesional pueda decir esto no lo doy porque no tiene suficiente aval científico. Es como la objeción de conciencia, pero tiene que ver específicamente con Y esto va, digamos, en el tema que Miguel por ahí después puede digamos, comentar, que es el tema de las indicaciones que un juez hace con respecto a una medicación que no tiene demasiada asidero científico. Exactamente. Y a mí me parece que también esas cosas, por eso hay mucha cosa para trabajar, pero hay que hacer con un paquete grande. Uno gustaría tener un paquete grande ahora ya para empezar a funcionar, ¿no? Bueno, si les parece, nos vamos al corte y después, Ricardo, te escuchamos. Perfecto. Bueno. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles.
Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo, y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, después del corte continuamos con Políticas Públicas 2030. Jorge, te estoy viendo. Miguel. Miguel, adelante. Sí, estoy acá meditando, pensando, evaluando lo dicho por Ricardo, por vos, Jorge, y por Daniel. No sé si me das la palabra. Sí, por supuesto. Adelante. Eh, tengo llamémosle entre comillas, la prerrogativa de no ser un profesional de la salud, un integrante importante como son ustedes, el equipo de salud, y que son convocados por el Foro para el Desarrollo de la Ciencia y el Grupo Medios. O sea, y ustedes son integrantes, no es que sean convocados, son invitados a este programa. Estamos trabajando desde 2004 y en el Grupo Medios desde 2012. Y les voy a robar solamente 2 minutos para que dejar una reflexión. Después ustedes continúen con esta profundo análisis de la coyuntura. Yo la sensación que tengo es que venimos con, si al título del programa de hoy o de un periódico o de un programa de televisión le ponemos 14 de diciembre del 2010 o de 2005, la problemática es exactamente la misma y por supuesto, como ustedes están planteando, posiblemente muy agravada respecto a los precios y al acceso. También la calidad prestacional. Yo creo, lo compartimos con el grupo Medeos en el 2012, que es imprescindible formar la mesa que tenga todas las patas en salud. Y en esa mesa que se sienten todos aquellos que estén dispuestos, aunque sea por un rato, a renunciar a la hipocresía, y esto lo denuncio no como presidente del foro, sino como un recurso efectista, a la hipocresía de decir que no están defendiendo sus propios intereses particulares. Esto lo digo no en aras de una moralina ni de una expresión de deseos que
sabemos que en todos los negocios es irrealizable o imposible. Yo digo que se ha llegado a un límite donde, creo yo, y lo digo sin ningún tapujo, con esa licencia que me da no pertenecer al equipo de salud, se ha institucionalizado la eutanasia. Los pacientes no tienen atención, los pacientes no tienen acceso, salvo el 2% de la población. Los profesionales de la salud, sea cual sea el farmacéutico, el médico, el enfermero, todos los que nosotros siempre convocamos y forman parte de nuestro grupo, no tienen los ingresos debidos, por lo tanto hay desmotivación. Entonces yo digo, ¿de qué forma? Porque yo puedo hablar del diagnóstico, pero ustedes son los que saben el cómo. ¿De qué forma se convoca esa mesa, como se hizo en un intento con cierto éxito en el 2001, con la mesa de la convocatoria social practicada en su momento por el obispo Casareto, pero esto sin entrar en ningún tema confesional ni mucho menos, pero me parece que es imprescindible, urgente, y tienen que estar sentados también los jueces y los abogados que han armado parte de la industria del juicio. El medicamento de alto costo, ustedes saben o están analizando de qué puede provenir, cómo lo manejamos, cómo lo afrontan, pero también hay otros intereses perversos que en el caso de los jueces, aún por cobardía, aún por mantener su cargo, aún por no tener denuncias, en cuanto ven un pedido de amparo, dice, dese. Después que lo arregle la Cámara dentro de un año, y la Cámara dice es una cuestión abstracta, porque ya se está dando hace un año y por lo tanto no podemos decir que no. Eso más lo que yo aprendí de ustedes y recorrí las comisiones de salud del Senado y diputados respecto a una ley que la considero imprescindible desde el punto de vista inclusive jurídico, digo inclusive jurídico, pero no dándole esa prioridad, de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología. No comprendo cómo este país no se invoca y se sienta a la mesa, aunque sea de acá a un mes, para que no digan que estamos apresurados, que somos golpistas, que somos que no estamos apoyando a un nuevo gobierno. No se intenta convocar, no sé si es la UAS, yo eso lo he perdido la brújula de quiénes pueden ser los convocantes, pero en un ámbito donde por un rato, por unas horas, digan cómo terminan con la eutanasia institucionalizada a través de la falta de acceso, la falta de calidad, porque no es el 40% de pobreza. Hoy en salud es la falta de atención para el 98% de la población, aún en las mejores instituciones hospitalarias y sanatoriales. Y aquel que entra a la farmacia y se va con las manos vacías, esto es lo que estamos tratando hoy. No lo excluyo eso. Pero me encuentro, mis amigos, mis conocidos, van a la farmacia y salen con el medicamento, van con 4 medicamentos y pudieron comprar uno. No sé, yo estamos, si lo que estoy planteando, díganme que es recorrer una utopía, lo acepto, pero vemos cómo podemos morigerar la utopía. Pero tiene que haber una convocatoria legítima para poder salir de estos niveles de indigencia, de pobreza y sobre todo, distingo, y con esto cierro y no los aburro, la corrupción es material, que es los intereses perversos y desmedidos, no es la ganancia legítima, y la corrupción intelectual, que es todo aquel que dice una cosa y hace otra. Entonces, mi reflexión, si sirve para este programa, para otro,
desde el Foro de las Ciencias, desde donde ustedes quieran, colaboremos para, como ya lo hicimos con el documento que todavía está dando vuelta y se ha puesto en el despacho, en el escritorio de todos los ministros de salud desde el 2015 hasta ahora. Terminemos con esta perversa política de denunciar correctos diagnósticos, pero nadie se anima a decir cómo, en tanto y en cuanto tengan que renunciar al más mínimo interés de seguir enriqueciéndose. Y precisamente no me refiero, obviamente, a los que están presentes ni a los grupos que ustedes representan. Les pido mil disculpas, pero lo mío es muy sincero, posiblemente básico, limitado, pero tenemos que pensar en hacer algo, muchachos, porque esto es, para la gente es insoportable. Perdón, les pido mil disculpas. Bueno, Ricardo, empezás vos y después Daniel. Claro, yo totalmente de acuerdo, Miguel. El tema me hiciste acordar al discurso que dio Caputo, donde dice que si le preguntamos a la gente cuál es el problema, dice que el problema es la inflación, es el precio del dólar, y él dice, no, en realidad el problema es que en la Argentina hay un déficit, digamos, se gasta más de lo que ingresa. Quizá para lo que hubiera haber hecho también se gasta mal, porque si dijéramos que gastamos mucho y tenemos una extraordinaria infraestructura, tenemos caminos impresionantes, tenemos salud impresionante, educación impresionante, entonces diríamos, bueno, gastamos de más, somos gastadores y no nos alcanza la guita, Perdón, ¿no? Ricardo, pero ¿en qué te hice acordar a Caputo? Porque Me hiciste para mí acordar porque vos dijiste, estamos midiendo unas consecuencias, o sea, las consecuencias es que estamos en una situación donde hay eutanasia, o sea, donde la gente no accede ni a lo básico. correcto. Entonces, el problema es que nosotros tenemos una crisis de financiamiento. Pero es una crisis de corrupción que Caputo no mencionó. Bueno, no, después ya, por supuesto que acá nosotros tenemos una crisis de financiamiento donde la crisis de financiamiento, entre otras cosas, es porque se gasta mal, por eso te decía, en corrupción, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, en la Argentina hay una enorme, porque todos estos jueces, todo lo que se produce, digamos, las decisiones que toman los jueces, es porque tienen un sustento legal en leyes mal hechas, leyes horribles, que han sido sancionadas en muchos casos a sabienda que lo que se estaba sancionando era incorrecto, porque yo he hablado con legisladores, he dicho, che, vos que has sido ministro de salud, vos sabés que eso es una barbaridad. Sí, tenés razón, pero la disciplina de bloque, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cantidad enorme de leyes absurdas que no tienen sustento posible. Lo primero que nosotros debiéramos hacer es decir, señores, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la salud prioritaria que el sistema vamos a atender con estos recursos? Porque tenemos una cantidad limitada de recursos. Bueno, ¿qué vamos a cubrir? ¿A qué nos vamos a dedicar? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? No, se ha hecho una especie de viva la pepa, donde diga, che, métanle, agreguen cosas, no hay problema. Por ejemplo, el fondo de redistribución para financiar los gastos de alto costo de la seguridad social, el 90% se gasta en educación y transporte. Educación y transporte. Y es un fondo que se creó para darle soporte a las obras sociales para que pudieran soportar gastos médicos, gastos de medicamentos, de insumos onerosos. No, se gastan en transporte, en remise y en gastos de educación. Entonces, todo es un disparate. Entonces, hay que parar la pelota y decir, bueno, pará, un momentito, llegamos hasta acá, esto es un caos. Bueno, ¿cuánta guita hay? ¿Cuánta plata tenemos disponible? Eso es inelástico. ¿Cuánta plata hay disponible? Bueno, con esta plata, ¿qué podemos hacer? Hacer un esquema ordenado, organizado. Bueno, esto es lo que hay. Y yo siempre pongo como ejemplo el INCUCAI. El INCUCAI demuestra que se puede administrar prioridades, con criterios de prioridades, una cosa escasa, como en este caso la donación de órganos.
Y se dice, bueno, hay una cantidad limitada de órganos, vamos a hacer un listado de prioridades, se le va a dar prioridad por edad, por etcétera, por urgencia, se crea un criterio de prioridad, se respeta y funciona. Y hay gente que se le dice que no, y hay gente que se le dice que sí, y a otro que le dice más tarde. Entonces, Sí. Una cosa nosotros importante acá, de lo que decís del Incucay, Ricardo, es la transparencia, ¿no? Justamente la transparencia. la diferencia que vos marcás con lo que se está hablando es que el Incucay es absolutamente transparente. Vos entrás a los datos del Incucay, del Sintra, y tenés todos los datos que necesitas y podés ver quién está en lista de espera, y está claro quién está en lista de espera, y la lista de espera no se mueve, porque hay transparencia, hay gestión de Sí. datos y transparencia. Y de hecho no Ricardo, hay denuncia, como bien Ricardo, vos decís. Sí, Miguel. te quiero decir esto y después ustedes tienen el cierre. Invito a Jorge que volvemos de continuar con los amigos pronto en el programa. Eh, los jueces están fallando en base incluso a leyes que no existen. El PMO dicen que es un piso. Hay leyes que, como bien vos señalás, son dictadas por el Congreso, pero sin decir quién las paga. Pero cuando uno concurre a un juez con un medicamento que inclusive no fue aprobado por el ANMAT, igual otorga digamos, la posibilidad de hacer uso del mismo, se está sacando el problema de encima porque quiere cuidar su jubilación. Esto se lo he Seguro. dicho en la cara a 3.000 jueces y lo saben todos. Entonces yo creo que acá hay tres poderes que están comprometidos: los ejecutivos, los judiciales y los legislativos. O sea, hagamos una mesa donde cada uno de ellos reciba las conclusiones de esa mesa y sepan que, por ejemplo, la agencia es de consulta, por ejemplo, obligatoria la consulta, pero la decisión del juez no lo obliga de acuerdo a lo que diga la agencia. No es Ese es el vinculante. principio. No, no es vinculante para él, pero sí tiene que mandarlo a la agencia. Hemos Claro. ido durante 10 años a todas las comisiones y nunca nos han dicho por qué no sale la agencia. Ricardo, te pregunto a vos, el que lo sabe, ¿dónde está la problemática creo que Jorge lo ha dejado entrever y vos también, de que se está buscando algo transparente, independiente, conformado por los mejores, pero definamos dónde está el problema para poder canalizar esto que estás planteando, Ricardo. Sí. Bueno, lo que dice Daniel también tiene es un aspecto muy relevante. O sea, que no están protocolizados los tratamientos, o hay muy baja protocolización. Entonces, porque también decir, bueno, mire, señor, juez, este médico ha prescrito esto, pero está fuera del protocolo. O sea, este protocolo es un protocolo basado en evidencia científica, está rubricado por las asociaciones de científicos, de profesionales, tiene un respaldo académico. Esto se está alejando de este protocolo. Bueno, usted no puede autorizar algo que está fuera del protocolo, es ilegal. Entonces, hay cosas, digamos, evidentemente, Miguel, yo creo que acá esto no se ha avanzado porque hay intereses que no Totalmente. avance. Es así, o sea, mejor el río revuelto. Esto permite. Rubén Torres, cuando fue superintendente, hizo una cosa que aparentemente no pareciera como muy importante, que es que todos los proveedores de insumos de uso de prótesis y órtesis se registraran los productos que importaban o que proveían. Bueno, se eliminó ese registro. ¿Por qué? O sea, era un registro, no decía nada, no decía, mire, registre, usted va a traer unas rodillas, muy bien, ponga que usted trae esa rodilla, qué características tiene, descríbala, de modo que si alguien necesita adquirir una prótesis de rodilla, pueda preguntar a la superintendencia, señor, ¿quiénes son los proveedores de prótesis de rodilla y qué tipo de prótesis hay? Eso se eliminó. O Otro sea, la ejemplo, búsqueda de la Ricardo, oscuridad. yo tengo un aporte para hacerte. Nosotros en la Fundación tenemos un registro de datos de pacientes traumatizados que tiene 60.000 pacientes, o sea que el tema de la ciencia de los datos para nosotros es fundamental para la estrategia de intervención. Y desarrollamos junto con un grupo que se llama RAFCA, que es el grupo de fractura de cadera en el adulto mayor,
un registro de datos de pacientes con fractura de cadera. ¿Para qué? Para ver exactamente lo que vos decís. Este tema, la prótesis importada, siempre es mejor que la nacional. La nacional no sirve para nada o tiene alguna intencionalidad. Digamos, que me parece que hasta que no haya transparencia en los datos, vamos a seguir haciendo lo que vos decís, porque yo decía, no, yo si no pongo la importada no me hago responsable, cuando en realidad no tenés experiencia de qué pasa cuando vos haces un seguimiento a largo plazo de una misma población de pacientes que tiene prótesis importadas y prótesis nacionales. Que eso es lo que a vos te daría decir, miren, esta prótesis no se puede usar más porque genera esta serie de inconvenientes. Entonces, a mí me parece que esto que vos decías, esta cosa del conflicto de interés se mezcla con la ignorancia, no con la ignorancia, sino con el no tener datos, porque a nadie le conviene tener datos. ¿Qué te parece? Pero igual ahora, Jorge, los datos, por ejemplo, en el sector nuestro, los datos están. En el sector de ustedes, pero Daniel, yo siempre lo rescato eso. Yo creo que ustedes son un sector diferente. Sí, Están. Ustedes son, pero no tienen todos los datos que se necesitan. Porque si no, tal cual. Vos fijate que cuando decía recién Ricardo, demás, con este tema o Miguel con el tema de la agencia, la agencia el día de mañana podrá salir y va a tener que tener un recorrido para que tenga algún grado de, digamos, de confiabilidad. Cuando ANMAT salió, cuando se creó ANMAT, allá por el 90 y pico, nadie la conocía ni le daba 2 pesos. Hoy, cuando hubo que aplicar la vacuna, los jueces y demás se llevaban por lo que decía ANMAT. O sea, Exacto. sí o sí tenía que pasar por ahí. Digamos, esto es lo que tendría que pasar con el tema de la agencia. Pero después, de aquellos que tenemos mucho recorrido, por el sistema democrático, institucional, federal que tiene la Argentina, nos guste o no nos guste, mientras existe ese sistema, tenemos ejecutivo, legislativo y judicial. Y es lo que hay. En salud no vi discusiones de fondo en ningún debate, tal es así que hasta el actual presidente, que ojalá pueda conducir al país, la gente que justamente está en los lugares de decisión en salud, es gente que viene de otro sector, digamos. Y no lo digo como algo malo, lo digo porque siempre la salud está puesto, como sabemos decir, en el ranking más allá de los 10, o sea, como que no le interesa a nadie. Ahora, a nadie que decida. Y quien decide en un país democrático es el presidente, el ejecutivo, y designa a un ministro para que conduzca. Y en la Cámara Legislativa también, y yo creo que no es un problema de conocimiento, por eso decía que es un problema de decisión. Nosotros conocemos quienes integran la Comisión de Salud, por ejemplo, de diputados. Y son ministros de salud de distintos lugares de la provincia, o sea, nadie puede, de distintas ideologías, nadie puede desconocer que saben, que han estado en la gestión. Ahora, estamos en un país federal y hace falta alguien, cuando hablamos de estos sectores, tanto medicamentos como otros, tiene que ver con una gestión de rectoría a nivel nacional. Y eso es lo que uno tiene que seguir denunciando. Lo que nosotros hemos escrito hace años llegó a todos los ministros de distintos lugares y posibles ministros, todos de acuerdo, todos contentos, le cambiaban una coma o algo, pero ahora después en la aplicación la cosa pasa por otro lado. La decisión política pasa por otro lado. Y lo digo ahora, y ahora sí lo digo como prestador. Lo único que está llevando estos años es que, por ejemplo, un sistema como el de farmacia, con una distribución excelente en todo el país, con uso racional de la farmacia, hoy cada día se está concentrando más y está quedando el sistema en muy pocas manos en los centros urbanos, con el cual se está, digamos, se está destruyendo una de las cosas que funcionaban bien. Y esto lamentablemente no se lo ve desde el punto de vista sanitario, porque que gastemos, por cada peso que se gasta en medicamentos, se gasta otro peso por iatrogenia, o sea, por problema de mal uso del medicamento. ¿Y quién se ocupa de eso? Uno lo viene diciendo hace 30 años a esto, con datos, y bueno, y nadie, y todo sigue, el siga.
futbolísticamente hablando. Y bueno, esto va a tener que encontrar ahora alguna salida. Y la salida es la que estamos hablando ahora. Ojalá que exista la participación y que verdaderamente aquellos que conocemos el paño podamos tener una opinión sabiendo de que por lo menos se va a considerar, no que aparezcan gente que entra por la ventana y termina decidiendo con este gobierno, no porque no lo conozco, pero sí ha pasado con los anteriores durante años, y no solamente con el último, sino con los anteriores también. Bueno, ojalá que eso alguna vez cambie. Sí, a mí me parece que esto sería, digamos, una opción interesante. Lo que me parece que habría que hacer como un orden de prioridades de cosas. ¿Para qué serviría esta comisión o esta comisión asesora, como decía Miguel? Para marcar 10 prioridades. 10 prioridades Sí. para no decir, bueno, empecemos. Cuando uno tiene que empezar a trabajar con una cosa que está tan catastrófica, tiene que agarrar el piolín, como decía Sherlock Holmes. Sherlock Holmes tenía un tema que era el tema del piolín, encontrarle la punta, digamos, al ovillo como para poder desplegarla y sacarla. Si vos no tenés la punta del ovillo, no podés agarrar el ovillo completo y resolver todo. Tenés que agarrar la punta y estirar para que vos puedas llegar hasta el final del hilo. Y a mí me parece que esto es lo que nos pasa a nosotros. No tenemos prioridades. No hay priorización de política. Por ejemplo, acá debe haber 10 políticas prioritarias hoy, ya, digamos, para empezar, digamos, sobre todo con el tema de, como vos decís, quizás haya que hacer algún acuerdo entre todas las provincias, que algunas cosas el Estado debería supervisar y debería regular a nivel central. Y no solamente con este federalismo a ultranza, que no nos ha ido bien. Pero no es que tenemos un federalismo a ultranza donde no fue fenómeno, sino que tenemos un federalismo a ultranza que nos ha generado algunas complicaciones. Algunas cosas son muy buenas del federalismo, pero otras cosas son muy complejas porque el tema de implementar políticas públicas es muy difícil. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo ve Ricardo, cómo lo ves Daniel. Sí, sí, creo que hace falta gobernanza en el sistema, eso es verdad. Tiene que haber una idea de prioridades. Creo que eso, digamos, la Argentina no está jugando al ascenso, está jugando a evitar el descenso. Entonces, está evitando el descenso de la C. Estamos el descenso de la C, claro. Entonces, hay que concentrarse en prioridades, en entrenar, en poner mucho huevo. O sea, realmente hay que hacer un esquema. Ustedes, Ricardo, acaban de ascender a la A. Pensé que iba a pasar desapercibido. Tuve que poner un ejemplo futbolístico para que se dieran cuenta que no habían hecho ningún comentario de la lepra. de la lepra mendocina. De la lepra mendocina. Bueno. Un último minuto y nos vamos, Daniel. ¿Cuáles serían las primeras 3 prioridades? Si vos tuvieras que decirle al ministro, tenés que hacer esto, ¿qué le dirías ahora? Para mañana. Para mí es muy sencillo. Tiene que convocar a todas las partes y verdaderamente es sencillo. En el tema de medicamentos es muy sencillo. No me meto en otras áreas, pero en el tema de medicamentos es muy sencillo. Si uno tiene el objetivo claro, como dije al principio, que en la gestión de suministro hay que tener la calidad, el uso racional y la accesibilidad, hay que sentar los que saben, y que después quien tiene que decidir, porque en nuestro país, entre los que no tienen cobertura, la superintendencia, las obras sociales políticas, provinciales que son políticas también, el PAMI se resuelve, es muy sencillo. Por eso dije que los elementos existen. Lo que hay que juntarlo en una mesa, no hacer tanto diagnóstico porque ya están, y avanzar. Y vos como intensivista, Jorge, es así. Y lo decía también Ricardo, hay que poner prioridades y trabajar en las prioridades. Cuando vayamos mejorando y digamos, solucionando esas prioridades, seguiremos con el resto. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Daniel. Miguel, te paso el cierre del programa. No, yo quisiera, si es posible comprometer a los amigos, no sé si es diciembre, enero, cuando ustedes quieran, pero trabajar sobre eso de la mesa, y que, como se dice en política vulgar, si no es de arriba para abajo, que sea de abajo para arriba, como lo hicimos en este grupo Medeo, que tuvo una oportunidad que no pudimos aprovechar.
pero creo que hay que pensar en eso, porque este Ministerio de Salud que fue conformado ahora es parte del reparto político para lograr un manejo razonable del Poder Legislativo. O sea, acá tiene que haber un asesor político que nos diga, que le diga al sistema de salud cómo viene la situación económica macro y la situación política global. Creo yo que el sistema de salud se lo está desprendiendo de una política general que está totalmente en crisis. Me parece que